y creo que va a haber un periodo bastante complejo en cuanto a producciones nacionales, que habrá que ver después si se sale y cómo se salen, porque no te olvides que lo que estamos viendo ahora, incluso este año, las películas que se estrenan este año son en periodos. Eso se tenía que hacer a través de una productora. Empecé a hablar con las productoras, y las productoras me dijeron, no, pero esto es terror. Y esto no es argentino. El terror no es argentino. El terror es de los yankees. Porque es, qué sé yo, ahora se va a estrenar una Popeye. Y bueno, querés ver a Popeye haciendo terror. Querés ver a Bambi haciendo terror. Y así con todos. Y entonces es porque decís, bueno, uy, qué extremo va a ser esto. Y por eso enseguida toman la posta y te hacen la película. Te das cuenta que también son películas extremadamente independientes allá en Norteamérica, ¿no? Esa es la diferencia. No es una película comercial. Los otros creían que no, esto es cine comercial. No es cine comercial. Es cine, primero. Alguna vez Takeshi Miike dijo, porque le preguntaron, él hace películas de todos los géneros. Y una vez le preguntaron, ¿por qué hace cine de terror? Porque a él lo tiene más también como alguien de cine autoral, qué sé yo. Dice, yo hago cine. Ustedes dicen que es de terror o policial o arte o lo que sea. Yo hago cine, dijo. Y eso me parece que es la mejor respuesta que se puede dar. Yo hago cine. Punto. E incluso en las escuelas. Se estudiara cine arte. Entonces, lo que había que hacer era eso era el cine. Porque eso era el cine que te llevaba a los festivales. Ese era el cine que valía la pena, que era para la gente entendida, digamos. El cine que le gusta a la gente era el comercial, era lo mundano, lo chabacano, lo que no le correspondía a nosotros. Y creo que esa gente, que duró muchísimos años, era la principal, y estaba dentro del Instituto de Cine Inclusive, era la principal porque era el cine de terror que estaba visto como algo malo, de segunda, de que esto no nos corresponde a nosotros. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este episodio es un episodio muy especial para nosotros porque tenemos a un invitado que es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Estamos hablando nada más ni nada menos que el mismísimo Gabriel Schipani, el mismísimo creador y organizador del festival Rojo Sangre. Espero que les guste tanto la entrevista como a nosotros nos gustó hacerla. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir, que cada mínima interacción que ustedes tengan con nosotros nos ayudan a crecer un montón. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Joyas Nacionales. Este episodio es un episodio muy especial. Acá tenemos un invitado de honor, realmente. Es el Gabriel Schipani, ¿está bien pronunciado? Schipani. No sé si la mayoría de ahí de más. Schipani o Schipani, como más te guste en italiano. ¿Querés presentarte para la gente que no te conozca? Bueno, mi nombre es Gabriel Schipani, soy el director, creador, fundador del Festival de Cine de Terror y Fantástico Buenos Aires Rojo Sangre, festival que en la última edición cumplió sus 25 años. Muy bien. Bueno, justamente la primera pregunta que te queríamos hacer era, ¿cuál fue la idea inicial detrás de la creación del Rojo Sangre? ¿Cómo se gestó la idea? ¿Cómo nació? Mira, nació ahí en el 2000, hace poco, hace un año había hecho el curso de cineasta, hice en CB. Mi intención era filmar, pero como
yo soy un fanático del terror, la ciencia ficción, el fantástico, el bizarro. Obviamente mi intención era hacer cine de esas características. Acá en Argentina no se hacía. Cuando empecé a intentar con un guión hacer la presentación formal en el Instituto de Cine en su momento, eso se tenía que hacer a través de una productora. Empecé a hablar con las productoras y las productoras me dijeron, no, pero esto es terror. Y esto no es argentino. El terror no es argentino. El terror es de los yanquis. El terror lo nuestro es otra cosa. Ahora, ¿me estás diciendo en serio que te dijeron eso? Sí. Entonces, Esa es la respuesta. Que no haya cine ya de terror en Argentina, ¿es como algo más cultural, decís? En su momento era cultural, sí. Acordate que la última película que se estrenó comercialmente de terror fue Alguien que está mirando en 1988, y en realidad era una, no es que se estrenaban 3, 4, 5 y de pronto de eso pasó a 0. Se estrenó esa, que se estrenaba una cada tanto, y a partir de ahí nunca más el cine de terror en forma oficial, ¿no? Formal, a través de créditos, subsidios o de estrenos comerciales. Y buena parte tenía que ver con esa respuesta, con la respuesta de que los productores y las productoras que en ese momento mandaban sus proyectos al Instituto de Cine, ninguno era terror, porque para ellos el terror no era argentino. El terror era de los yankees, el terror era hacerlo allá en inglés, y entonces lo nuestro era otra cosa. Acordate que era otro el tipo de cine que se hacía. Acá había mucho, y eso también cuando estudié me pasó lo mismo. Había mucha admiración, fanatismo por el cine europeo, pero por el cine arte europeo, por el cine de autor, o inclusive, ¿me entiendes? Pero el cine de autor. Se estudiaba cine de autor, incluso en las escuelas. Se estudiaba el cine arte. Entonces, lo que había que hacer era eso era el cine. Porque eso era el cine que te llevaba a los festivales. Ese era el cine que valía la pena, que era para la gente entendida, digamos. El cine que le gusta a la gente era el comercial, era lo mundano, lo chabacano, lo que no le correspondía a nosotros. Y creo que esa gente, que duró muchísimos años, era la principal, y estaba dentro del Instituto de Cine, inclusive, era lo principal porque era el cine de terror que estaba visto como algo malo, de segunda, de que esto no nos corresponde a nosotros. Entonces, así fue como en el 2000, cuando escuché estas cosas, y cuando sabía que algunas películas en forma muy independiente, por la única manera de hacer género de terror, cortos o largos, era en forma absolutamente independiente en aquel momento no era un fílmico. En aquel momento el independiente era el Super VHS, algo que hoy nadie sabe qué es, pero capaz que alguna vez si alguien lo ve, o algún joven ve a alguna cajita con lo que parece ser algo raro adentro, eso era un VHS, que era lo que empezaba a hacerse para ver películas en las casas. Bueno, había un formatito parecido, que era el Super VHS, que era con lo que se podía hacer películas en forma casera. Bueno, esas eran las películas en los cortos que se hacían, y obviamente no había ningún lugar donde poder exhibir eso, y así es como dije, bueno, antes de hacer una película para que termine donde terminara, que combinaban en los living de la casa, pero que los hacían y lo mostraban una vez y lo mostraban más. Entonces ahí dije, bueno, creemos un ámbito para poder ver ese material que empezaba a verse y a ver qué onda, a ver qué sucede. Según nuestras investigaciones, tenemos entendido que la primera edición del festival tuvo lugar en Puan o en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y lo que puede parecernos, ¿no?, un poco inusual o peculiar desde nuestra perspectiva actual que tenemos del festival, al mirar hacia atrás, ¿alguna vez te imaginaste la evolución que terminó teniendo el festival a lo largo tiempo desde esa primera edición en Puan hasta hoy en día?
No, porque uno pensaba que el terror iba a seguir siendo eso, algo extremadamente independiente y que de ahí no iba a salir, y entonces a lo sumo podía alargarse unos días más, la muestra podía tener más material, pero no mucho más de eso. La verdad que lo que hizo el festival, lo que hizo el Rojo Sangre fue incentivar a un montón de nuevos realizadores y realizadoras que les gustaba el género, y decir, che, mirá, tenemos un lugar donde poder mostrar. Entonces empezamos a hacer, hagamos, que hacía el corto, hacía el largo. Y eso fue que primero se agrandó la cantidad de material independiente siempre, hasta que al final todo ese material independiente que empezó a verse en festivales internacionales, y eso también creo que tuvo mucho que ver, empezó muy modestamente a venderse esas películas independientes afuera en forma independiente, pero en realidad se terminaba viendo en algunos lugares o se estaba exhibiendo en los videoclubs de otros países, hizo de que el Instituto de Cine empezara a mirar este género de otra forma, con otro gusto, y ahí sí empezó el instituto a aprobar proyectos de género. Y eso hizo de que siguiera el cine independiente y empezara a aparecer el cine comercial de género en Argentina. Y empezara a estrenarse películas comerciales de género. Algunos independientes, algo que también en los chistes que estudiaban en Petrocrata o en difícil, de ninguna manera podían poner películas de género, empezaron a mostrar películas de género en algunas secciones específicas de medianoche, lo que sea, pero empezaron a poner películas de género. Así que todo eso hizo que la movida agrandara a la gente que le gustaba hacer terror. El festival se iba agrandando en forma paralela. O sea, el festival fue como un motor para el inicio o el reinicio del terror en Argentina, y eso también fue un motor para que el festival mismo se nutriera de todo eso y empezara a crecer junto con todas esas películas de fotos. ¿Crees que ahora el lugar que ocupa el cine de terror y fantástico dentro de la producción nacional es mayor ahora? Es mayor porque desde hace varios años sí o sí tenés estrenos comerciales de género y no uno. Tenés 5, Sara del Cierto, o sea, tenés películas que todos los años se estrenan de género. Y sigue el cine independiente. O sea, esto nunca declinó. Con lo cual, tenés de ambos lados tenés poder, pero bueno, y obviamente eso también se ve en los festivales internacionales, se ve en el streaming. Si vos vas a los streaming, alguna película o más de una película del terror que se estrenó comercialmente en Argentina ya la vas a ver en streaming. Entonces, eso hace una limitación del género que goce de una buena salud. También tenés cine de terror todos los años, ¿no? Excelente. Y te quería preguntar respecto a la última edición del festival, ¿qué sensaciones tuviste? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Bueno, cumplir 25 años no siempre se cumple. El haber llegado a 25 años, como te dije, con la evolución del festival, el festival que pasó a ser de muestra festival, el festival internacional, de tener esa cantidad de películas, de cortometrajes, de días y de salas para exhibirlo. Este año con una sorpresa muy agradable de tener que elegir entre casi 40 películas argentinas que nos pasaron para poder ver. Por eso fue tanta la cantidad de cine argentino que se pasó en el festival, porque la verdad que es un número inusual dentro del cine comercial y el cine independiente, y eso es muy revitalizador para lo que viene. Y la verdad que son 25 años que gozan de muy buena salud para el género, y obviamente sabemos que a nivel internacional el terror y el fantástico siempre, desde hace muchos años, también es un género que ha crecido muchísimo y es calidad de todo. Bueno, te quería preguntar, tipo, porque hay una de las ediciones en particular
que se llevó a cabo, o sea, fue una proyección única que se llevó a cabo en un cementerio. Lo que te queríamos preguntar era, bueno, si podrías contarnos cómo, o sea, acerca de esa experiencia, cómo surgió la idea de hacer una proyección en un cementerio, en un lugar tan inusual, ¿no? Y cómo fue el proceso para obtener los permisos y hacerlo realidad. Esto fue hace muchos años que Pablo Espera, el programador del festival, quería hacer algo en un cementerio. Quería proyectar un cementerio porque le parecía, obviamente, acorde al festival y al género. Claramente era al principio para nosotros muy complicado porque hacer intentar hacer toda la burocracia de los cementerios estatales era muy complicado. Hicimos un texto muy por arriba hace unos años, vimos que había que hacer demasiadas cosas y capaz que al final de todo, el último decía no, o nos ponía un montón de trabas. Entonces, eso siempre quedó ahí y dijimos, bueno, alguna vez, en algún momento trataremos y veremos de vuelta a ver qué carajo se puede hacer. Hasta que Daniel de Averia dijo, che, mirá que fui a una presentación cultural en el Británico y en el cementerio británico, y ese cementerio está abierto a hacer presentaciones culturales dentro del cementerio. Así que sí fue que nosotros hablamos con el cementerio nos dio el ok. Dijo que sí, hicimos una presentación de esto, de lo otro. La verdad que nos interesaría hacer una proyección en el cementerio. Estaría bueno como algo nuevo. Y así fue, como es un cementerio privado, la burocracia ahí se pone de lado. Era que los responsables dijeran que sí. Pusieron las reglas de, bueno, pueden pasar hasta acá, de acá no, esto, lo otro, para ser respetuoso con el lugar donde estás, ¿no? Y la verdad que salió todo de una forma maravillosa, acompañó el tiempo, porque eso es una cosa importantísima, que el tiempo acompañe. Y fue un hito, no sé, realmente fantástico, porque pasar el hombre de Nimbre, que implica 50 años, en el cementerio, en esta pantalla gigante, y la verdad que con un sonido espectacular, fue una cosa maravillosa. Y que no lo hizo ningún festival, no un festival acá, ningún festival del mundo. Así que también ahí fuimos primeros. Yendo un poquito para atrás, ¿crees que el hecho que antes se enseñara cine de arte europeo en las escuelas haya contribuido al esnovismo presente en ciertos sectores de la cultura del cine? Creo que durante muchos años, yo creo que ahora fue cambiando eso, pero durante muchos años, eso estuvo muy presente. Y por eso era ese tipo de cine que acá, o sea, estaba la comedia, estaba el policial, pero en realidad el cine que siempre predominaba era el otro. Era el cine autoral de arte. Eso de que trascendiera y que me ganara un premio por encima de todas. Y creo que eso fue cambiando durante el tiempo, por suerte, y se empezó a abrir a géneros, en líneas generales, a géneros que no son comerciales, son naturalmente comerciales. No es que yo haga una comedia para ganar plata o una película de terror para ganar plata. Son géneros que naturalmente son los que más llegan a la gente, como el policial, el suspenso, etc. Entonces, no es que yo haga una película de suspenso o un thriller porque quiero ganar plata. Hago porque me gusta, ponerle porque le gusta el género, y bueno, porque naturalmente son géneros que la gente masivamente, cuando está bien hecho, yo tapa. Esa es la diferencia. No, eso no es una película comercial. Los otros creían que no, eso es cine comercial. No, no es cine comercial. Es cine, primero. Es lo que decía alguna vez Takeshi Miike, dijo,
Porque le preguntaron, él hace películas de todos los géneros. Y una vez le preguntaron, ¿por qué hace cine de terror? Porque a él lo tiene más también como alguien de cine autoral, qué sé yo. Dice, yo hago cine. Ustedes dicen que es de terror o policial o arte o lo que sea. Yo hago cine, dijo. Y eso me parece que es la mejor respuesta que se puede dar. Yo hago cine. Punto. Punto, exactamente, exactamente. Y qué increíble respuesta. Y te queríamos preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con el cine? ¿Hubo alguna película que te enamoró del cine? ¿Qué fue lo que te hizo como que tuvieras esta pasión por el cine y después el hecho de que eso influyera para hacer el festival? Y nada, eso fue no solamente yo, varias generaciones anteriores a mí, posteriores a mí, en un periodo de tiempo donde existió algo que se llamó Sábado de Superación en Canal 11, que pasaba todas películas de género, una tras otra, casi todas de terror. De ahí toda la Hammer, ponele las películas de los monstruos de la Hammer, todas por ahí. Y creo que lo que me enamoró fue ver tantas de esas películas. Y también existía en Canal 13 algo que también hacía, creo que en la Camping Zone, o Iván y Menta, que presentaba películas hacia medianoche o las 10 de la noche. Entonces, todo eso es un trío de ese tipo de películas me gustó, me encantaba verlas, y eso fue lo que me enamoró, digamos, desde el género, ¿no? Porque aparte eran varias, una tras otra. Y ya resultaban ser, en las líneas generales, todos los que después fueron clásicos. Entonces, lo que yo veía eran clásicos en realidad. No cualquier todavía, hasta se ve que también eran muy divertidas y te encantaba verlas, pero también había clásicos. Entonces, uno veía todo eso y bueno, así fue. ¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora de tener que organizar un festival de este tipo? El mayor desafío en realidad es hacerlo todos los años. Es lograr que todos los años el festival salga. Porque imaginarás que es, aparte de todo el trabajo que se refiere a lo que las películas y los cortos y mirarlos y armar todo, está la parte económica que todos los años uno tiene que cerrar números para no perder plata y para que el festival salga de la mejor manera posible, y saber de que tampoco nos podemos revolear por el aire nada, porque si nos pasamos un año mal, el otro año se complicaría mucho. Entonces, todos los años el desafío es como si haces una película todos los años. Entonces, todos los años hacer el desafío de que el festival salga de la mejor manera posible, que no se achique, que mantenga la calidad, si se puede traer algún invitado, se trae, trae de la mejor manera, pero es eso, es, es lograr básicamente que el festival salga con la misma calidad de siempre. ¿Tenés alguna anécdota de festivales anteriores o de este que quieras contarnos? Esas anécdotas son varias, pero así súper especial, magnífica o muy específica, no. Te dije, las anécdotas en realidad las tenemos casi todos los años, como te dije, porque nos vienen esas películas a ultimísimo momento, y estamos todos esperando que llegue el director o la directora con su película y ver que, porque nos ha pasado más de una vez, que llegan con la película sin probarla a ellos. O sea, sale del frente, sale de todos, la sacan, la traen y rogando porque la película ande bien y no tenga ningún problema. O sea, y eso es una anécdota anual de todos los años, de todos los festivales. Así que me parece, en realidad, lo más divertido y lo más estresante que hay. Lo divertido es realmente cuando sale. Estresante es cuando nos ha pasado más que nada en los cortos, que hay veces que nosotros hacemos tortas de cortometrajes, para que salgan todos juntos y yo. Hay algunos que traen el cortometraje lo hecho por B a último momento, y
no podemos armar la torta al momento. Lo trae con un formato que no hay forma de juntarlo con el resto. Entonces tenemos que esperar a que se haga toda la torta y a ver si podemos largar el corto solito y ver cómo largarlo. Nos ha pasado, así que bueno, ese tipo de anécdotas están siempre todos los años. Pero bueno, lo bueno es que en el 99% de los casos siempre sale. Así que este año pasó una película que no la pudimos pasar al día de estreno, que es Masacre en el Delta. Eh, y después las otras, lo pasamos en las otras funciones, fue todo bien, pero hubo un inconveniente. Quisimos bajarla de vuelta. Cuando la bajábamos de vuelta no la podíamos bajar y paramos todo, intentamos 40 minutos después, intentamos volver a hacerlo y no hubo caso, desgraciadamente. Pero bueno, las otras funciones salieron bien, agregamos una específica para no perder, para que la gente no pierda la función que perdió. Pero bueno, estas cosas son las que pasan. Ajá. ¿Y qué rol juega la curaduría en la selección de películas y qué es lo que buscan destacar? Porque lógicamente, al ser un festival que se celebra todos los años, es como que todos los años, lógicamente, se van trayendo muchas películas y lógicamente puede pasar que cada vez pueden llegar a ser más. Entonces, queríamos preguntarte, bueno, si podrías explicarnos a nosotros y al público cómo es ese proceso. Eso lo manejamos con Pablo, que es el programador. Miramos todas las películas, todos los cortos. Es un trabajo muy grande. Y después, lo que buscamos primero es lo que nos gusta. Después las coincidencias. Y después, en los largos, es a lo mejor, bueno, tenemos lo que nos gusta, tenemos las coincidencias. Y un poco más allá es no repetirnos en el sentido de que si hay 3 buenas películas de zombies, y bueno, no pasar las 3 buenas películas de zombies, para no repetirnos con la misma temática. Tratamos de tener, qué sé yo, sobre todo en la competencia internacional, los géneros, el bizarro, el terror, el fantástico, la ciencia ficción. Tratamos de que todos los géneros estén representados en esas competencias. Eso es más o menos lo que vamos viendo. Pero lo primero es lo que nos gusta a nosotros y después las coincidencias que tenemos entre nosotros. Al observar a los grupos que se forman para participar en el concurso, ¿notás algún patrón o característica común que los impulse a formar parte del desafío? No, yo creo que es porque les gusta el desafío, les gusta el género claramente, les gusta ese desafío de los tiempos cortos para poder, es un desafío propio, me imagino, de cada grupo y de cada uno de ellos, decirles, bueno, tal hora, tal día, tal hora comienza esto, tienen que poner este objeto, tienen que ser con esta temática y tienen tiempo hasta tal día y tal fecha para entregarnos un corto terminado y no quedan afuera. Creo que es un desafío que con el tiempo y con los años cada vez hay muchísimos más grupos y muchísima más gente que les gusta. Al principio teníamos una convocatoria abierta. Este último año ya tuvimos que hacer una convocatoria con un límite de inscriptos porque se nos iba de la mano. Y eso significa la evolución de eso, de que cada vez hay más que les encanta y que les gusta y que quieren hacerlo por el placer y por el desafío de hacerlo, ¿no? ¿Y el desafío cómo se te ocurrió? Eso está armado a través de otro equipo nuestro que se encarga con Mary Sway, con los Tebus a la cabeza. Nos dice más o menos, mira, este año tenemos previsto esta temática con estos objetos y esto, entonces ellos van armando, porque después ellos son los que se encargan de ver específicamente, de chequear que cumplan con el desafío, que cumplan con la premisa, que terminen a tiempo y ver todo el material para después de ahí armar una selección para los jurados. Entonces, es algo que le damos ahí como libertades para poder hacer lo que más o menos
eso les parezca, ¿no? ¿Y cómo percibís la recepción tanto del público como de los realizadores hacia el festival? No, es absolutamente positiva. Los realizadores y las realizadoras, yo te digo, son maravillosos, todos quieren estar, todos quieren llegar al festival para presentar su proyecto, ya sea de corto o de largo. Y entonces me parece que. Y el público es siempre público fiel, el público del terror, vos sabés que es fanático, ¿no? Le encanta, le gusta, es un público que siempre va, así como siempre va a ver las películas que se estrenan comercialmente, también va a ver las películas en el festival y están esperando a ver lo que el festival les tiene para mostrar. ¿Querés preguntar vos, Gonza, o sigo yo? Sí, quería preguntar, cuando comenzaste... no, perdón, en los últimos años vimos como ciertos personajes icónicos, ¿no? Una vez sus derechos de autor fueron expirados, son reinterpretados en películas de terror, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo detrás de esta tendencia de reutilizar personajes clásicos en producciones de terror? ¿Crees que esta práctica... Sí, me parece que lo primero que quieren que se les ocurre, y está bien, es agarrar un personaje infantil, o clásico infantil, y ponerlo en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Terror, Claro. básicamente. Entonces, por eso es que estamos viendo una enorme cantidad de, apenas están los derechos liberados, lo primero que se hace, y lo primero, lo segundo y lo tercero, porque creo que otros géneros no lo van a agarrar, es terror, porque es, qué sé yo, ahora se va a estrenar una de Popeye, y bueno, querés ver a Popeye haciendo terror, querés ver a Bambi haciendo terror, y así con todos. Y entonces es porque decís, bueno, uy, qué extremo va a ser esto. Y por eso enseguida toman la posta y te hacen la película. Te das cuenta que también son películas extremadamente independientes allá en Norteamérica, ¿no? No son de gran producción, son de producción limitadita. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hacen y la verdad que está funcionando muy bien. ¿Están usando alguna estrategia para atraer audiencias nuevas? Sí, siempre, a través de las redes. Uno trata de agarrar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de medios de comunicación, y una de las redes, claramente las redes ahora, ojo, lo clásico siempre funciona, pero lo que te hace la red, te llegan a un montón de otras audiencias que ya la parte clásica no la toman más, y bueno, la idea es seguir expandiéndonos por ese lado y lograr mayor captación en las redes, para después cuando llegue el festival vayan al festival, ¿no? En los últimos años hemos visto, ¿no? No, perdón, nada que ver. Cuando comenzaste a mostrar el festival, era con la idea de mostrar producciones de género, en su mayoría independientes, ¿no? Y que muchas veces no tenían visibilidad. ¿Vos considerás que hubo un aumento de producciones de género en el último tiempo a través de las sucesivas ediciones que ha pasado el festival? ¿Cómo lo ves eso? Sí, el cine independiente siempre ha sido una gran usina del festival y nunca decayó, que es lo importante. Te dije, cuando te hablé, te dije que este año me sorprendió porque fue en aumento, pero nunca decayó. O sea, los grupos y los realizadores ya se van incorporando nuevos, claramente, ¿no? Siguen haciendo cine independiente. Porque entrar al cine comercial no es fácil, es complicado, es complejo,
Y entonces hay gente que dice, no, no voy a esperar a presentar el proyecto, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Presenta el proyecto y sale, y los proyectos que salen, no es que salga y firmo. Salgo un año y empiezo a filmar el otro año y hasta el otro. Así venía de mano. Entonces, bueno, voy y lo hago. Si tengo algún grupo de gente, consigo los equipos. Hace años atrás era imposible porque, ya te dije, hacía las películas con Super VHS, pero vos decís, películas independientes en 16 milímetros, poquísimo, pero poquísimo. Las hay, pero listo, contados con la dedo de una mano. ¿Por qué? Porque era muy costoso hacer un cine independiente en 16 milímetros. Entonces, ahora no. Ahora la camarita 4K, 6K, 8K, la tenés. Hasta la tenés en un celular, si querés. Entonces, eso te permite tener una calidad que te permite hasta vender afuera, ir a un canal de streaming y presentarlo, cosa que antes era absolutamente imposible. Entonces, no solamente haces independiente, sino que lo haces sabiendo que hasta podría llegar a tener una salida comercial. Entonces, por eso es que el cine independiente sigue con tanta fuerza. Bueno, últimamente, por lo menos en Argentina, vemos como una especie de, ¿no?, de resurgir del terror, como puede ser en películas como Cuando acecha la maldad. Y en cierta manera es un terror clásico, pero mezclándolo con cosas autóctonas de acá o con el folclore de acá. ¿Crees que en un futuro veremos producciones más profesionales y ambiciosas que exploren este género y lleven a la gran pantalla las leyendas y mitos del terror argentino? Yo creo que sí. Yo creo que, porque no solamente es en Argentina, es en toda la región latinoamericana. Nos llegan muchas películas latinoamericanas donde lo que se hace es mostrar de una forma de terror clásico las leyendas de la región. Y yo creo que el cine latinoamericano dice, ¿por qué me la tengo que pasar viendo las leyendas urbanas norteamericanas? ¿O por qué solamente el folk horror inglés, americano o europeo? Y nosotros tenemos nuestro folk horror. Y es excelente, muy bueno y con leyendas increíbles. Y la verdad que, por suerte, toda la región se está dando cuenta de eso. Y está llevando el folk horror local a las películas de terror. Excelente. ¿Y cuál es tu visión para el festival en los próximos 5 o 10 años? Y esperemos seguir así, seguir con este ritmo. Si podemos agrandarnos, agrandamos. Eso obviamente es siempre lo mismo. Pero yo creo que con esta base y manteniéndonos como nos mantenemos ahora, ya estamos realmente muy contentos. Si podemos avanzar, avanzamos. Está porque me estoy por quedar sin batería. No sé si estás viendo cosas raras, pero estoy a 5, ¿a cuánto? A 5% de quedarme sin batería. Si querés, enchufo la laptop y me aguantás o... Dale. Dale, cortamos un segundito, vamos a tomar agua y volvemos. Bueno, ¿querés hacer vos la siguiente pregunta, Gonza? Es la última, ¿no? Bien. Bueno, en el último año en el cine argentino ha estado marcado, ¿no?, con la incertidumbre en torno al Inca y bueno, ha generado como una preocupación en la industria cinematográfica. ¿Cómo crees que esta situación puede afectar a las producciones argentinas? ¿Crees que esto puede afectar al festival y a su futuro crecimiento? Y si crees también que puede afectar la cultura en Argentina. Lo que va a pasar será realmente interés. A nivel de cine independiente no, eso va a seguir como otro cine, ¿no hay? A nivel del cine comercial y esas películas que vi que todos los días estábamos viendo varias producciones de género
estrenar comercialmente a través de subsidios y créditos de Vincas.com, productor y el corpo privado, y eso se va a decaer. No solamente el terror, va a decaer el cine argentino, claramente. Va a haber mucho menos cine, eh, y creo que va a haber un periodo bastante complejo en cuanto a producciones nacionales, que habrá que ver después si se sale y cómo se salen, porque no te olvides que lo que estamos viendo ahora, incluso este año, las películas de este año son anteriores, son del 2023 para atrás, no son las del 2024 para adelante, son todas las que ya venían de alguna manera con otorgado los créditos, los subsidios, con los apoyos, con las ayudas y también con los aportes privados, y que se están estrenando, que se van a estrenar durante este año. Pero producción a partir del 2024, o sea, propia, y a partir del evento pasado, del 2027, vas a ver algo bastante complicado, bastante complejo. La cantidad de estreno va a ser mínima, y eso nos quita de que, porque siempre se cree que Argentina es una barbaridad estrenar 200 películas por año. Puede ser una barbaridad estrenar 200 películas por año, pero tener 30, 40 por año tampoco significa que hagas buenas películas, ¿eh? Porque el hecho de que estés 30, 40 por año, con también escaso dinero que te aportan, está lo mismo. Estás estrenando 30, 40, después de estrenar bastante 200. Entonces, las únicas películas argentinas que vas a ver con producción son las de streaming y nada más. Son las que se estrenan, las que se producen los canales de streaming. Y esos canales de streaming, vos sabés que hay algunas que dicen, no, va directo a mi canal de streaming, no pasa por cine. Hay otras que te dicen, sí, estreno 2 semanas antes de que salga el streaming, y van a ser las menos las que tengan el estreno comercial que tienen que tener, y que después recién a 3, 4 meses entren en streaming. ¿No? Y no te olvides que esos canales deciden qué quieres que vos muestres. No sé si te das cuenta de que tenés mucho de true crime, tenés comedias, pero te cuesta algunos con otros policiales, pero te cuesta ver otra cosa. Porque ellos dicen, no, mira, yo de Argentina quiero esto, nada más. Porque para los extranjeros te digo, lo que quiero es esto, porque es no solamente el estreno local, sino que cuando este película se vea en el resto del punto, a ver mi canal de streaming, quiero que también la vean. Entonces, no es que solamente se van a Argentina. No. Entonces, bueno, creo que vamos a tener unos años complicados en cuanto a películas. Pero bueno, veremos cómo sigue la cuestión. Habrá que aguantar estos años y ver cómo se mantiene el cine en estos años y cómo se sigue, ¿no? Total, Bien. totalmente. Bueno, bueno, no, nada. No, iba a decir una cosa, que acá me dice el coso del Google Meet que la llamada termina dentro de 5 minutos, nada. Entonces, bueno, tipo, eso. No sé si vos querés decir lo del cierre, Gonza, o... sí, quería ya para terminar, si podías recomendar a los oyentes que quieran incursionar en el cine, en la cultura del cine, tus 3 películas favoritas. Uy, eso cada vez que me lo preguntan, me pongo un quilombo porque tengo 3 películas favoritas por año. No hay forma de que te digan mis 3 películas favoritas en general, porque la verdad son para mí una cantidad enorme de películas que tengo que recomendar. No te puedo decir esta sí, esta no, sí, mira esta. La verdad es que ahí tengo un montón para ver. ¿Y tu edición favorita del festival tenés o no? Del festival del Rojo Eh,
No, la verdad que son varias las que tengo también durante todos los años. Siempre hay uno o dos por año, pero en líneas generales, no es que te digo esta del año tal me parece una maravilla y por sobre un montón de otros. Siempre tengo un montón y varias para ver. Aparte, otro que es que también el público se va renovando. Yo le puedo decir a alguien, y es joven, mirá El Exorcista si querés ver una muy buena película de exorcismo, y más de uno va a decir, pero ¿qué es esta película es antigua? Y nosotros el año pasado la pudimos pasar en film, ¿no? Y la gente que lo vio se siguió asustando como si fuera la primera vez. Pero porque no perdió vigencia. Pero bueno, hoy por hoy, capaz que esto es nuevo, el nuevo público tiene favoritas otro tipo de películas de exorcismos. Y no aquella que es como la fundacional de películas de exorcismos. Y que al día de hoy sigue siendo tan espeluznante como hace 51 años. Entonces, como la gente se renueva, no te olvides que mucha gente se ha renovado a partir de lo que, por ejemplo, es la productora Filmcast, que es una enorme cantidad de películas de terror, unas buenas y otras malas, como todo, pero tiene un estilo de cine de terror que es medio el que está dominando al público joven, sobre todo. Y entonces, lo que yo pueda decir de lo que digo de terror, a lo mejor a otros que no les guste, pero esto lo último, de nuevo, lo más reciente, porque mucha gente es eso, lo que más les gusta es lo reciente, no lo de hace 10, 20, 30 años, no lo de hace un año atrás y ahí para. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, igual ya hicimos todas las preguntas, y sí que, bueno, sin más nada para decir, bueno, gracias Gabriel por haberte copado, por responder nuestras preguntas, por tomarte tu tiempo. Bueno, esperemos que en algún otro momento nos podamos volver a ver. Seguramente mejor más adelante con el armado del nuevo festival y de la nueva edición podemos a hablar otra vez. Dale, perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, 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 chao.